dos primeros festivales de cine de Viña del Mar se fundan por el doctor Aldo Francia el año 1967, ¿no? Donde el doctor, que era un médico pediatra de Valparaíso y de Viña del Mar, vivía en Viña del Mar, pero además atendía mucho en Valparaíso y en Viña del Mar, pero su afición y su hobby era el cine. Y entonces el día de hoy nos cuesta un poco explicarnos cómo un doctor, un hombre que está dedicado a la medicina, que además tenía un trabajo social muy fuerte, se dedica al cine. Y él dirige dos películas muy importantes en el cine chileno, ¿no?, de esa época, que es Valparaíso, mi amor, y Ya no basta con rezar, que son dos grandes películas, dos grandes largometrajes, ¿no? Y estas películas entonces, que eran muy sociales, muy políticas, mostraban un Valparaíso más bien pobre, decadente, pero además con la gente ahí bullente, marca fuertemente. Y Aldo Francia es el que convoca a cineastas como Glover Rocha, como Aldea, como Eliseo Subiela, como varios cineastas latinoamericanos que se juntan en Viña del Mar. Llegan jóvenes, eran jóvenes de 20, 21, 22 años, que llegan con una mochila, con lo puesto, no tenían dónde alojarse, se alojan en las casas de los amigos, digamos, se juntan en el Cine Arte de Viña del Mar, que era un cine pequeñito, ¿no?, que era donde funcionaba el Cine Club de Viña del Mar, sí. y empiezan a mostrar sus trabajos. Y la gran discusión de la época que tenían en ese entonces era, porque acuérdate que estaba mayo del 68, había una fuerte discusión en el mundo política, había sido hace poco la revolución, llevaba pocos años la revolución cubana, entonces el tema era si el cine tenía que estar al servicio de la política o de los partidos, o si el cine tenía que ser de alguna manera una actividad artística más, digamos, libre, y que cada artista diera rienda suelta lo que quería. Discutieron mucho ese tema, se logra hacer el del 67, después viene el festival del 69 y se acaba el festival, el 69 termina. Después viene el gobierno de Salvador Allende y no hay festival de cine de Viña del Mar, porque además tampoco estaba el financiamiento para hacerlo y tampoco se pusieron nunca de acuerdo. Y consecuencia de que termina el Festival de Cine de Viña del Mar, aparece el Festival de La Habana, donde siguen entonces estas discusiones, estos encuentros, estas motivaciones, y es el Festival de La Habana entonces el que toma, ¿no?, las banderas de lucha del Festival de Cine de Viña del Mar y lo desarrolla hasta el día de hoy, digamos. Viña entra en un paréntesis importante y nuevamente el año 1990, con la recuperación de la democracia, entonces vuelve el festival, que el primer festival se llama el Festival del Reencuentro, o el Reencuentro de los Hijos, ¿no?, que eran algunos directores que habían estado en el exilio chileno, más directores que estaban aquí en Chile, que permanecían en Chile, se juntan nuevamente después de muchos años a ver en qué estaban, cuál era su trabajo, qué es lo que estaban haciendo, y muestran sus películas que se habían hecho en el extranjero, los que estaban acá, digamos. Muchos de ellos se dedicaron a hacer algunas películas, hubo algún material, otros se dedicaron a la publicidad, y entonces se invitan a algunos directores nuevamente extranjeros y aparecen nuevamente los Subiela, viene Leonardo Fabio, vienen los brasileros, aparecen cubanos, mexicanos, en fin, y se vuelven nuevamente a juntar y empiezan a retomar esta historia del cine latinoamericano. Ese festival dura ininterrumpidamente hasta el día de hoy, con sus altos y sus bajos económicos. Los años. Todos los años el festival se ha realizado desde el año 90 nuevamente a la fecha, ¿ya? Y el año pasado, entonces, este año, sí, en septiembre de este año 2017, conmemoramos los 50 años del Festival de Cine de Viña del Mar, siendo uno de los más antiguos, sí, de Latinoamérica. No es el más antiguo porque entiendo que tal vez Cartagena de Indias sea un festival más antiguo, no sé si hay otro más antiguo como festival latinoamericano, pero que Cartagena de Indias es más antiguo y después vendría Viña del Mar. Sí. Entonces mantenemos ese patrimonio histórico como festival y siempre mantenemos además la impronta que le dio el fundador Aldo Francia, que es un festival de cine latinoamericano, sí, aunque en los últimos años hemos ido incorporando muestras de otros países, europeas, en fin, qué sé yo, África también. De África también, pero la competencia sigue siendo latinoamericana, porque nos mantenemos en ese nicho, no queremos abrirnos, es lo que Doctor Francia fundó el festival con esa idea y nosotros queremos mostrar lo mejor del cine americano dentro de lo que se pueda. ¿Y cuándo empezó? ¿Cómo hicieron para invitar a los cineastas de otros países? ¿Cómo fue en 67 la invitación de los cineastas del Brasil, de los cineastas de la Argentina? ¿Cómo fue la charla para que viniese acá? Fue hasta donde nosotros conocemos esa historia, no estábamos ahí, pero la conocemos, digamos, fue absolutamente por carta, fue por teléfono, fue una invitación muy a lo amigo,
ellos se conocían, más o menos tenían cierta idea de lo que estaban haciendo en otros países los cineastas jóvenes, porque todos eran cineastas jóvenes, Sí. ¿no? Era el cine que se estaba empezando a hacer y estos jóvenes que estaban en las escuelas de cine, en las universidades de Buenos Aires, de Brasil, en fin, había cierto indicio que estaban haciendo también un cine más bien social, sociopolítico y cultural, y por lo tanto ya habían ciertos conocimientos y se empiezan a contactar entre ellos, digamos. Y se invitan como amigos, digamos, Sí. que tenían cierto conocimiento y se invitan y llegan y participan. Pero te digo, llegan con lo puesto, llegan con una mochila, con un bolso, sin ¿Con nada. su película? Y con su película bajo el brazo, a exhibir la película. Y se exhibían, bueno, en esa época no estaban las técnicas, no eran en las mejores condiciones técnicas, pero se exhibían las películas y después tenían estos encuentros y estos foros donde se quedaban largo rato después de la película, se iban a algún bar y seguían discutiendo acerca de, bueno, cuáles eran las películas, las temáticas, en fin. Y así fue muy aficionado, era un cine muy aficionado, con mucha fuerza, con mucho, digamos, yo diría, con mucho esfuerzo personal de cada uno, más que el Estado, no habían apoyos del Estado en esa época. ¿Y hay registro de eso? ¿Hay películas del festival? ¿Hay Fotografías. periodismos, fotografías? Hay cosas fotografías del festival del 67 y 69, hay encuentros que se hacían, comidas en las mismas casas de Aldo Francia, invitaba a su casa a comer, algún almuerzo, pero hay muy poco registro de eso, como te digo, hay fotografías de eso, y algunos testimonios de Silvio Cayosi, de Miguel Litín, de los cineastas chilenos que participaron, de los hijos de Aldo Francia, Sí. que también son cineastas y que también participaron en esto y que también nos contaron un poco la historia de lo que sucedió, pero quedan pocos registros. Sí. Sí. ¿No hay como un libro o alguna cosa así que...? Tenemos nosotros un libro que rescatamos, que es un libro que hicimos en Viña del Mar, por allá por el año 2004, que es el libro que está ahí, digamos, ¿no? Y es un libro que rescata testimonios de gente que participó, de gente muy joven. En ese tiempo estaba incipientemente la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, y eran jóvenes los que participaban ahí, y con esos testimonios logramos armar un libro y logramos reeditar un poco la historia. Sí. Sí. Y hoy día, bueno, efectivamente es un festival que ha ido, yo diría, mutando, pero tratando el Festival de Cine de Viña de mantener su esencia, ¿no? Su esencia original, que es un festival de cine latinoamericano. Pero nos ha costado por lo que te contaba. Hoy día, de alguna manera, tenemos nosotros un financiamiento del Estado, del Consejo de la Cultura, pero también a partir del año 2000, 2004, por ahí, empieza una fuerte corriente a querer que los festivales de cine tengan un área de industria Sí. cada vez más fuerte. Y entonces se empieza a discutir hoy día, ya la discusión no es si el cine sirve Sí, para los fines políticos político o para hacer un cambio social, sino que hoy día la discusión es si el cine es una industria y sirve para que los cineastas, los actores, las actrices, el mundo del cine pueda vivir de esto, digamos. No es más política, no es más arte. Yo Ahora diría en la industria, industria. fuertemente, y todos los festivales, si tú te pones a pensar, tienen un área de industria potente, y entonces se siguen invitando a directores importantes, pero hoy día muchas veces se evalúa si invitas a un productor, a un distribuidor, a cadenas exhibidoras, en fin, y hoy día entonces el tema va por ahí, digamos, cuán fuerte es tu festival, cuán importante es el festival para la industria, más que para el cambio social. Cultural, ¿cierto? Más que pensar en un festival de cine como un espacio cultural, yo sigo pensando que los festivales de cine son un espacio donde tú ves y muestras películas y reflexiones sobre esas películas. Hoy día el tema es si el festival de cine es un buen espacio de negocio, Sí. ¿no? Y por eso es que tienes estos términos como el clúster económico, el nodo audiovisual, el área industria, el work in progress, en fin, son términos un poco económicos que hoy día están pesando fuertemente en los festivales de cine. Nosotros nos resistimos varios años a eso como Viña, pero yo diría la fuerza de los hechos nos ha llevado a tener una industria cada vez más fortalecida, y tratamos de competir con otros festivales en eso. Nosotros seguimos pensando que las películas siguen siendo el fuerte, que los directores siguen siendo el fuerte, que es la historia lo que se está contando, porque además nuestro cine latinoamericano es un cine súper interesante, porque aún el cine latinoamericano, y nosotros lo vemos año a año, sigue mostrando la realidad sociopolítica y cultural de nuestros países. O sea, no es casualidad que cuando nosotros vemos películas mexicanas
gran cantidad de esas películas, no todas, pero muchas de esas películas muestren lo que está pasando con el narcotráfico, Sí. ¿te das cuenta? Y cuando veíamos cine colombiano, muchas películas que veíamos en Viña eran sobre la guerrilla Sí. que estaba pasando en Colombia, o cine argentino y cine chileno sobre la recuperación de la democracia, o sobre el exilio. Entonces es un cine que te sigue mostrando nuestra realidad, más que historias de ficción, Sí. de amor, que también las hay, pero menos. El cine hoy día todavía sigue en esa línea, sigue mostrando esa realidad. Pero también ahí, entonces entra una tensión, ¿no? Entre el negocio, entre cuál es el cine comercial, cuál es el cine que se puede vender mejor, y si hoy día es conveniente seguir mostrando este cine que nos habla todavía de esta realidad tan dura que tenemos en Latinoamérica. Porque nuestra Latinoamérica sigue teniendo una realidad dura política, social, cultural. Y ahí estamos. Entonces es un tema que hoy día yo creo que es en la discusión de hoy. ¿Hacia dónde va el cine latinoamericano? Los cineastas, porque si las películas continúan teniendo los mismos temas sociales, continúan teniendo temas sociales, pero cuando empezó, los cineastas, la mayoría de los cineastas eran políticos, no solo en sus películas, pero en su vida salían, hablaban de política y tenían, como Alea en Cuba fue una persona que estuve todo el tiempo junto con Julio Guevara a los festivales buscando dinero para poder hacer la escuela de San Antonio de los Baños y todo esto. Como Glauber en Brasil llegó a proponer un partido político y salió a las calles, tanto que teve una perseguición tanto de la izquierda, de los comunistas, de Glauber, cuanto de la derecha, porque tenía la gana política. Y ahora los cineastas que vienen acá con sus películas, los hombres mismos, ¿tienen esa gana política de la discusión o...? Yo creo que estamos, Ana, en un momento de reflexión. Yo creo que sí, lo siguen teniendo. Yo creo que los cineastas que nosotros vemos año a año siguen teniendo el tema político muy importante, porque de alguna manera el cine también tiene que recoger, ¿no?, lo que está pasando en la sociedad. Y nuestras sociedades latinoamericanas no las podemos cambiar, son lo que son, tenemos la realidad que tenemos. Somos países en vías de desarrollo que tenemos muchos problemas y esos problemas se traducen y los cineastas toman estos problemas y los traducen en películas y los muestran. Pero lo que te contaba, yo creo que ya se está haciendo también un cine con otras temáticas, ¿no? De la diversidad sexual, de la tolerancia, de la migración, que son los temas que hoy día se están poniendo, hoy día 2015, 2017, están entrando también en el tapete. Entonces hoy día se está mostrando, ¿cierto?, otros temas que antes no se mostraban, Sí. que son temas del momento. Yo creo que el cineasta va recogiendo, los cineastas latinoamericanos tienen una sensibilidad muy grande en recoger lo que está pasando en las sociedades. Y por lo tanto, claro, no sé, cuando el tema del indigenismo, por ejemplo, un tema que hoy día se ha visto, ¿no? Vino hace poco, vimos El abrazo a la serpiente, Sí. vino... no sé el nombre del director, pero bueno, ya me acordaré. Sí, Ciro Guerra, ¿no?, viene con El abrazo a la serpiente y muestra lo que pasa con el indigenismo, con el tema de la explotación de los campos, de los bosques, en fin, si esas culturas se pueden mantener. Entonces empiezan a haber otros temas, ¿no? Empiezan a haber otros temas que empiezan a surgir y tenemos una buena mezcla, diría yo, entre cine social, cine ambientalista, cine de la tolerancia y la diversidad, cine político, y Latinoamérica muestra un mosaico y un abanico y un arcoíris de estos temas, que hoy día creo que se están viendo temas más diversos, más amplios. Con mi mula caminando trote a trote me alejé, sepultados en la arena mis amores los dejé. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?